Bueno, son las 7:58, ya regresamos a Viva la Mañana hablando de temas importantes, aquellos temas que tienen que ver con nuestra recaudación tributaria. Ayer se daba a conocer que, bueno, habrá cambios en la SAT, sí, destituyen al superintendente y ahora, bueno, vamos a ver si se llega con ese proceso para poder reemplazarlo. Y también esta mañana conocíamos por varios medios de comunicación que se va a estar cambiando a la junta directiva también de la SAT. Son cambios importantes, ayudarán a ese tema de la recaudación que muchos dicen está muy debajo de lo esperado. Por tercer año consecutivo no se llega a la meta. Ese tema lo analizamos esta mañana con el licenciado Carlos Martínez, es analista socioeconómico. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Brevemente, un panorama de la recaudación en nuestro país. Si lo podemos hablar en términos para que la población entienda lo que está ocurriendo en Guatemala. ¿Cómo estamos en esa materia? Bueno, desde hace unos 3 años en Guatemala el Estado no tiene los recursos suficientes para funcionar. Y esto esencialmente está vinculada a una baja recaudación que tiene el Estado, pero esa recaudación no es un asunto de leyes ni de tasas, es un asunto de funcionamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria por un lado. Por otro lado, es una mala planificación de los ingresos del Estado y de la ejecución del gasto público. Bueno, ¿Cuál ha sido el error? Perdón que lo interrumpa. ¿Cuál ha sido el error, Carlos? Si es que hay alguno, se puede llamar error de este gobierno, porque vemos a varias personas que han pasado por la SAT, no han llegado a esa recaudación. Algunos dicen que se tomaron decisiones prematuras cuando se destituye a la primera y la segunda persona que están ahí frente a la SAT. ¿Cuál ha sido el error entonces? Si es que bueno, necesitamos ver el asunto de manera integral. No podemos ver solo una parte del problema. La política fiscal tiene, podríamos decir, 3 grandes componentes. Por un lado, tenemos la política tributaria, propiamente la política recaudatoria. Por otro lado, tenemos la política de gasto público. Y por otro, la política financiera del Estado, que se refiere al endeudamiento público. Bueno, empezando por el asunto del gasto público, aquí ha habido un grave error, una planificación exagerada más allá de las capacidades de recaudación del Estado. El Congreso de la República incluso durante 2014 hizo una reforma, un incremento al gasto público en enero de 1.500 millones y con ello alteró el panorama de ingresos que supuestamente debería recaudar la SAT. De 50.375 millones que estaban autorizados, lo incrementó a 51.875 millones. Entonces, eso es decir, en ingresos tributarios, eso es lo que debería recaudar la SAT. Es decir, ha habido un panorama exagerado de gasto, de planificación de ingresos para gastar, sin que se tengan las capacidades. Bueno, por el otro lado, en la SAT ha habido muchos problemas. Planteándolo de manera simple, platicando con expertos de la SAT, decían, bueno, hace unos años el esquema de la SAT, el esquema de recursos humanos de la SAT era una pirámide con una base amplia de personal técnico y operativo. Bueno, ahora es una pirámide invertida. Es decir, se ha ampliado la parte de arriba de la pirámide, es decir, aumentó el funcionariado y inexpertos y se redujo la base operativa. Por otro lado, hubo un relajamiento tremendo de la política de recaudación, es decir, relajamiento en términos de reducir la fiscalización, de reducir el trabajo para que se cumplan con las obligaciones tributarias. Irónico esto, ¿verdad, Carlos? Porque sí, cuando vemos entonces que se está elevando el gasto, techo del presupuesto, se flexibiliza la recaudación. Y el Ministerio de Finanzas lo resume de esta manera.
cifras que tiene el Ministerio de Finanzas, 64% del impuesto sobre la renta se evade en el país y 38% del impuesto al valor agregado igualmente se evade. Entonces, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado constituyen alrededor del 81-82% de todos los ingresos tributarios del país. Entonces, si hiciéramos un cálculo nosotros y nos aproximamos a la suma que darían todos los impuestos si se pagaran al 100%, la SAT está recaudando alrededor de un 15% de ese total. Wow. Es decir, cifra muy baja. Es una cifra muy baja y una alta evasión, pero esa alta evasión obedece a dos factores, o a tres más bien dicho. La primera es ese relajamiento de la política de fiscalización, la segunda es el debilitamiento de la estructura propiamente operativa de la SAT. En términos de fiscalización y en términos de hacer cumplir las leyes tributarias. Y el tercer factor, que este es un factor mucho más grave, en los últimos años la estructura de la SAT se ha politizado mucho. Es decir, la SAT es un organismo más o menos con la misma característica del Banco de Guatemala, donde tiene que estar integrado por técnicos eminentemente, no políticos. Exacto. Entonces, pero durante estos años la SAT se ha llenado de cuadros políticos. O sea, no que no técnicos. se ha elegido de la mejor manera a las personas que están dirigiendo exactamente, la SAT. exactamente. Y aquí hay de todo. Por ejemplo, el superintendente saliente es Vox Populi, que llenó la SAT de miembros de su iglesia, por ejemplo, ¿verdad? No técnicos. Entonces, esos factores hicieron que la recaudación tributaria en proporción al tamaño de la economía bajara. Yo hacía los últimos cálculos ayer, anoche, ¿verdad? Y encontraba que preliminarmente la carga tributaria de este año se ubica en alrededor de 10.7% del Producto Interno Bruto. Wow. Cuando en los últimos años se había llegado incluso a 11.1, 11.2, ahí por 2010, 2011. Bueno, entonces este es un reflejo de esa crisis, pero resulta también que hay un fenómeno, creo yo, perverso también,